Bueno, vamos a hablar ahora del reactivo limitante, que es otro cálculo estequiométrico. Es muy similar a lo que ya hemos visto hasta ahora, pero déjenles explico de qué se trata. El reactivo limitante es conocido como el reactivo que se consuma primero en un proceso químico. Eso quiere decir que se termina primero. Ajá. Por ejemplo, aquí tengo panecitos así como los de las hamburguesas y queso. Y me voy a hacer un sándwich o quiero hacer sándwiches. ¿Cuántos sándwiches puedo hacer? Que contengan pan y queso. Nada más podría ser 5. ¿Quién limita la producción de sándwiches? El queso, ya que solamente tengo 5 rebanadas y tengo 7 panes. Así que me van a sobrar 2 panes. En este ejemplo, el reactivo limitante es el queso, ya que limita la producción de sándwiches que se pueden lograr. Él se termina primero y entonces por eso es conocido como el reactivo limitante. Aunque sobren más panes y se pudieran hacer 7 en teoría, en la realidad no se puede porque solamente tengo 5 rebanadas de queso. Entonces el reactivo limitante es el queso. Así que trasladado eso a una reacción química, vamos a ver este ejemplo. Esta reacción de aquí es la reacción del metano con oxígeno, o sea, es una combustión. El metano es una molécula orgánica que está compuesta solamente de carbono e hidrógeno y en presencia de oxígeno hace combustión. Ajá, es como el gas natural con el que cocinamos en algunas casas los que tengan. En presencia de oxígeno hace combustión y forma CO2 y agua. Entonces, nos dice que en esta ecuación se están suministrando 40 gramos de metano y 38,99 gramos de oxígeno. Vamos a determinar cuál de estos dos, del metano o del oxígeno, es el reactivo limitante y vamos a determinar también cuánto CO2 se produce. Pero antes de comenzar, tenemos que balancear la ecuación. No podemos comenzar si nuestra ecuación no está balanceada. Así que voy a hacer otro ejemplo del balanceo para quien todavía tenga duda. Es por tanteo, ¿ok? Entonces, contamos. Primero, acuérdense, metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En esta ecuación no hay metales, solamente tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces voy a contar carbono, tengo un átomo, del otro lado tengo también solamente un átomo. Solamente está presente en el CO2 y solamente hay un átomo. Hidrógenos, tengo 4. Ajá. Y del otro lado tengo 2 nada más. Oxígenos, tengo 2. Y del otro lado tengo 1 en el agua y 2 en el CO2. En total tendríamos 3. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto se balancea agregando coeficientes estequiométricos antes de las sustancias para ayudarme a balancear. Al carbono en realidad no le vamos a hacer nada porque está balanceado, pero tenemos que tratar de que el hidrógeno primero, antes que el oxígeno, quede balanceado. Así que en el lado de reactivos tengo más hidrógenos y en el lado de productos tengo menos. En el lado de productos es donde debería de cambiar la cantidad. Si agrego números aquí al metano, entonces voy a hacer que ese 4 vaya creciendo, creciendo, creciendo. Y del otro lado voy a seguir teniendo 2 o menos. Entonces, siempre se agrega el coeficiente estequiométrico en el lado de la ecuación en donde hay menos átomos del que quiero balancear. Así que en este caso voy a agregarle un número aquí al agua. Si ya tengo 2 átomos, un número multiplicado por 2 que me dé 1 que me dé 2, perdón, 2. 2 por 2 son 4. Aquí un error que cometen es ponerle números, los coeficientes y los suman, o sea, si 2 más 2 son 4, pero por ejemplo algunos le ponen el 3 y dicen 3 más 2 son 5 y está mal, se multiplican, no se suman, se multiplican, ¿ok? Ahora, este 2 que coloqué aquí va a cambiar la cantidad de oxígenos. Tengo 2 oxígenos en el CO2 y si multiplico este coeficiente 2 por el 1 del oxígeno, que no se escribe pero se entiende que hay 1, 2 por 1, 2 más 2, 4. Entonces ahora tengo más oxígenos del lado de los productos y necesito cambiar la cantidad ahora en reactivos. Ajá, si se dan cuenta, ahora tengo más en productos, por lo tanto voy a reactivos a cambiar la cantidad.
También tengo 2 oxígenos, entonces un número multiplicado por 2 que me dé 4, pues es el 2. Déjenme pongo más para acá. 2 por 2, 4. Y ahora sí ya está balanceada la ecuación. Un carbono, 4 hidrógenos, 4 oxígenos. Y puedo comenzar a hacer mi ejercicio. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para resolver el ejercicio de reactivo limitante, realmente tengo que hacer los mismos 3 pasos que aprendimos para la relación mol-masa. Ajá. Vamos a convertir primero de gramos a mol, después vamos a hacer la relación molar y al final vamos a convertir los moles obtenidos en el segundo paso a gramos. Así que voy a comenzar con el metano. Aquí la cosa es que lo tengo que hacer 2 veces para los 2 reactivos que tengo, o sea, una vez para el metano y una vez para el oxígeno. Y vamos a trabajar siempre relacionando metano con el producto, con CO2, y luego oxígeno con el producto, o sea, CO2. Y el agua en realidad solamente la usamos para el balanceo, no la vamos a usar nunca para el cálculo de lo que vamos a hacer. Ajá. Entonces, en la ecuación, en las ecuaciones que ustedes hagan de ejercicios, tienen que fijarse qué sustancias están involucradas en el problema. Habrá algunos productos, uno o varios, que no se tengan que utilizar, solamente hay que hacer el cálculo de los reactivos con el producto que nos menciona o del cual queremos saber algo. Ajá. Por ejemplo, aquí estas preguntas dice, determina cuál es el reactivo limitante, cuál de estos dos y cuántos gramos se pueden obtener de CO2. Ajá. Y como no menciona el agua, entonces al agua no la vamos a utilizar, solamente para el balanceo. Entonces comenzamos. Se suministraron 40 gramos de metano. Los 40 gramos son los que voy a colocar aquí arriba. Y para convertir a mol necesito calcular la masa molar de esta sustancia, del metano. Y la vamos a colocar abajo y después vamos a dividir. Entonces el metano está formado de carbono e hidrógeno. El carbono tiene una masa de 12 gramos mol y el carbono serían 4. 12 más 4 son 16. 16 gramos mol. Ajá. Si dividimos esto, entonces nos da un total de 2.5. 2.5 mol de CH4. Ahora, estos moles, los 2.5 moles que acabo de obtener, los voy a convertir, por así decirlo, a CO2. O sea, voy a hacer que la molécula de CH4 desaparezca y en el segundo paso se va a transformar a mol. Y en el segundo paso es donde necesito ver mi ecuación, los coeficientes que usé para balancearla. Buscamos estas dos sustancias en la ecuación y vemos que es una relación 1 a 1. Ninguno tiene un coeficiente, pero eso significa que ya hay uno. Ajá, por cada mol de metano que se añade a la reacción, se produce un mol de CO2. Y como la relación es 1 a 1, 1 entre 1 es 1, entonces multiplicamos 1 por 2.5, 2.5. Pero ahora ya no es metano, ahora es CO2. Y finalmente estos 2.5 mol de CO2 ya son de CO2, ya no es metano, el metano ya lo dejamos atrás. Los voy a convertir a gramos. Ajá. Aquí quiero aclarar un punto porque no sé por qué siempre causa esta confusión esta parte de aquí. Si estoy poniendo 2.5 mol de CO2, entonces para convertirlo a gramos lo tengo que multiplicar por su masa molar. Y un error, pongan atención por favor, porque luego dicen que se confunden y yo lo que estoy haciendo es aclarar, no tratar de confundirlos. Un error muy común que hacen es que aquí me vuelven a colocar el número de la masa molar que utilizaron al principio y eso no se puede porque aquí estábamos trabajando con metano, aquí ya es CO2. Entonces aquí necesito la masa molar pero del CO2, ya no del metano, sino de la sustancia que está aquí. Ajá, para este ejemplo es CO2, pero aquí puede haber cualquier otra sustancia y a la sustancia que pongo aquí en este último paso es a la que le voy a calcular su masa molar y la colocamos aquí para multiplicar. Entonces ahora nos correspondería sacar la masa molar del CO2. Es un átomo de carbono y 2 de oxígeno. El carbono son 12 gramos mol, el oxígeno son 16 por 2, 32, más 12, 44. 44 gramos mol. Ajá.
Y ahora sí podemos multiplicar. 2.5 por 44 nos da 110. 110 gramos de CO2. Este es un primer resultado, pero este no es el resultado de mi problema. Ajá, vamos a continuar y ahorita vemos cómo vamos a determinar las respuestas a estas dos preguntas. Bien, ahora vamos a trabajar los mismos 3 pasos, pero ahora para el oxígeno. Y del oxígeno dice que se suministraron 38.99 gramos en la ecuación. 38.99 gramos. Ajá. Y es una molécula diatómica que está formada por 2 átomos de oxígeno. Entonces, aquí abajo su masa molar no serían 16, sino es 16 por 2, 32. Y hacemos la división. 38.99 entre 32 es 1.218. Y vamos a usar, si nos da muchas decimales, vamos a usar 3. En este caso, esta división sí me da más de 3 decimales, pero solamente vamos a utilizar 3. Ahora vamos a convertir esos moles de oxígeno otra vez en el mismo producto porque quiero saber cuál de los dos produce menos para saber cuál es el reactivo limitante. Entonces voy a colocar 1.218 mol de O2 y vamos a la ecuación a ver cómo se relacionan estas dos sustancias. Oxígeno molecular y CO2. Aquí están. Ahora si se dan cuenta el oxígeno tiene un 2. El CO2 no tiene ningún número, eso quiere decir que hay 1, o sea que la relación es 2 a 1. Por cada 2 moléculas o 2 moles de oxígeno, se va a producir un mol de CO2. Entonces vamos a colocar eso aquí. Un mol de CO2, 2 mol de oxígeno. Y ahora lo que se hace es dividir. Se multiplica por el número que está arriba, se divide entre el que está abajo. Pero como el que está arriba es 1, entonces es 1.218 entre 2. Ajá. Y eso nos da 0.609. Y si se dan cuenta, otra vez pasó lo mismo. El O2, digamos que se eliminó y me vuelve a quedar expresado en moles de CO2. Y lo voy a colocar aquí. 0.609. Ahora para convertirlo a gramos tengo que volver a poner aquí la masa del CO2. O sea, aquí también muchas veces me preguntan, ¿estoy bien? Es que me volvió a dar lo mismo. Estás bien y te tiene que dar exactamente, o sea, al final en este paso tienes que tener la misma molécula que en el primer caso. Si no está así, pues entonces algo hiciste mal, pero tiene que estar la misma molécula. Y aquí hago una pausa para recalcarles la importancia de poner unidades y sustancia. O sea, si yo nada más pongo mol o no le pongo absolutamente nada y no pongo de qué molécula es, entonces me voy a perder, o sea, porque no sé con qué sustancia estoy trabajando y muchas veces cometen ese error de solamente poner la cantidad sin poner la unidad y la sustancia. Es muy importante ponerla, por favor, porque así sé con qué sustancia estoy trabajando y qué paso seguiría y a quién tengo que eliminar y qué masa molar tengo que calcular. Si no la pones, entonces vas a estar perdido o perdida, ¿ok? Y por lo tanto vamos a volver a poner la misma masa molar que ya habíamos calculado, o sea 44, porque estamos hablando otra vez de CO2. Y ahora multiplicamos 0.609 por 44. Nos da 26.796. Y este es un segundo resultado. Ahora, como en el ejemplo de los sándwiches, ¿se acuerdan que el queso era el reactivo limitante porque limitaba la producción de sándwiches? En este caso, cuando ya tengo mis dos resultados, voy a ver cuál es el más pequeño. El más pequeño es este, 26.796 gramos de CO2. ¿Quién me dio este resultado o a partir de qué reactivo calculé esta masa? El oxígeno 2. Como bueno, acá tengo 110 gramos. Podría, en teoría, producir 110 gramos de CO2, pero no va a pasar porque el oxígeno se va a consumir primero y cuando él se termine, pues hasta ahí terminó la combustión. Y aunque del otro teóricamente pueda hacer más, no se va a hacer. Entonces sería la cantidad de CO2 que voy a poder obtener en la realidad y
Este sería mi reactivo limitante. Entonces, el problema no se acaba hasta que no lo identificas, o sea, no es como que ya hice los cálculos, ya. Tienes que responder las preguntas, así que vamos a responderlas. El reactivo limitante es el oxígeno 2. Ajá, él limita la producción de CO2 porque él se acaba primero. ¿Y cuánto se obtiene? Pues lo que se obtuvo de él, 26.796 gramos. Ajá, de CO2. Si no me ponen esto, entonces no está terminado el ejercicio. Tienen que saber identificarlos porque de eso se trata este ejercicio. Y ahora sí, estos serían los resultados. Ajá. Si se dan cuenta, volvimos a usar cosas que ya hemos estado estudiando. Conversión de gramos a mol, la relación molar y conversión de mol a gramos y el procedimiento que usamos para hacer el cálculo estequiométrico de mol masa. Entonces ya todo va junto en este problema y tenemos que repetirlo, acuérdense, para todos los reactivos, que serían en este caso solamente dos, y hay que ver de qué producto nos habla y a los otros productos, como en este caso fue el agua, no lo vamos a tomar en cuenta para el cálculo, solamente para el balanceo de ecuación, el cual es muy importante hacer primero antes de comenzar a resolver. Bien, eso sería todo por este video.